así como uno se extravía en la oscuridad y tarda en encontrar el camino, así los hombres vagan hasta que encuentran la luz. Hay palabras que evocan fascinación y cierta incertidumbre. Gnosis es una de ellas, conocimiento interior, sabiduría secreta o la llave perdida hacia la propia esencia. El gnosticismo no es simple doctrina, sino más bien un caleidoscopio de corrientes filosófico-religiosas que florecieron entre los siglos I y IV de nuestra era, empapándose de influencias judías, helenísticas y orientales. Resulta un reto encontrarle un solo rostro, pues su esencia es múltiple, a veces contradictoria, y sugiere un panorama espiritual inusual. ¿Qué buscaban los gnósticos? Romper el velo de la ignorancia y recordar la chispa divina que, decían, arde en todo ser humano. Rechazaron la idea de que la salvación se obtuviera únicamente por fe o ritos externos. Para ellos, la clave estaba en la gnosis, en griego, conocimiento, un despertar interior que nos conecta con lo sagrado. Este conocimiento no se limita a lo intelectual, es vivencial, directo y transformador. Se testimoniaba en textos que, durante siglos, fueron rechazados o simplemente ignorados por la ortodoxia cristiana, hasta que el hallazgo de la biblioteca de Nag Hammadi en 1945 los sacó a la luz en todo su esplendor. Allí yacen obras como el Evangelio de Tomás, el Apócrifo de Juan, la Hipóstasis de los Arcontes y el Evangelio de la Verdad. En estos escritos, la realidad material se describe como distanciada de la verdadera divinidad, llamada pléroma o la realidad infinita. La materia tiende a aprisionar nuestra luz interior. El gnosticismo alienta a recordar lo que somos, a ejercitar la introspección y la contemplación para acceder a la revelación de la verdad divina. El Evangelio de la Verdad afirma que la ignorancia del Padre produjo terror y miedo, y el terror se condensó como niebla para ocultar la verdad. Estas palabras contienen hoy la misma fuerza que tuvieron hace siglos. El demiurgo cósmico y los arcontes guardianes del umbral. Imaginemos a un dios que construye el mundo, pero no es el dios supremo. Lo han llamado demiurgo, del griego demiurgos, que significa artesano o constructor. Para la tradición judeocristiana ortodoxa, el creador es amor y omnipotencia, el principio de todo. Pero los gnósticos, en un giro radical, establecieron la figura de un dios menor que crea el orden material, un hacedor orgulloso, ignorante de la realidad suprema. A este dios lo llamaron el demiurgo. Sin embargo, no necesariamente se le pinta como una especie de demonio cruel. El demiurgo a veces aparece como un ser petulante y orgulloso que cree ser el único dios. En el Apócrifo de Juan se jacta: «Yo soy Dios y no hay ninguno fuera de mí». Los gnósticos interpretan esto como la ceguera de una entidad que desconoce la grandeza de la que procede y su arrogancia, más que pura maldad, proviene de la ignorancia. De ahí que el demiurgo adopte distintos rostros según la escuela gnóstica. Hay un demiurgo simbólico, refleja esa parte del ser humano aferrada a la materia, confiada en su propia soberanía, sin sospechar que existe un horizonte espiritual más vasto. Hay un demiurgo realista, se lo toma como una entidad cósmica genuina, regente del mundo material y con poder para sujetar las almas en un ciclo de confusión. Y hay un demiurgo que es ambivalente, ni villano absoluto ni bondadoso, sino un arquitecto limitado que construye el universo con retazos de ignorancia. El sufrimiento proviene entonces de su propia ceguera. En cualquier caso, el demiurgo no es descrito como la raíz última del mal. Para el pensamiento gnóstico, el verdadero origen de la separación entre el hombre y la fuente es la ignorancia, agnosia.
El demiurgo, junto a sus ayudantes, simplemente perpetúa este estado de olvido. Y aunque el resultado sea un mundo incompleto, diferente de la plenitud del pléroma, la culpa no se centra en una figura satánica, sino en una falla básica de entendimiento. Sobre las potencias que gobiernan el cosmos material, los gnósticos usan el término arconte, que significa gobernante o autoridad. No hay viajeros alienígenas en naves espaciales en los textos antiguos. Los arcontes se describen como fuerzas que mantienen la maquinaria cósmica en su dinámica de sujeción e ignorancia e impiden que el humano se reencuentre con su chispa divina. La hipóstasis de los arcontes ofrece una versión mítica de su origen. Allí se narra que estas entidades surgen del caos del demiurgo y ayudan a moldear el mundo físico. Ellos son los responsables de que permanezcamos sumidos en la inconsciencia, atrapados en la ilusión de que nuestro valor se reduce al plano material. Pero conviene destacar que en la mayor parte de los textos, los arcontes no resultan sádicos demonios que torturan por placer. Su papel es sostener un orden cósmico centrado en la ignorancia de lo superior, como guardias que sellan las puertas del umbral hacia la luz. Cuando Pablo, en la carta a los Efesios, habla de principados y potestades, los gnósticos ven ahí una clara alusión a esos poderes que, desde lo invisible, rigen la densidad de la materia y la psique. Por ello, la controversia moderna que los presenta como entes físicos extradimensionales manipulando la Tierra al estilo Matrix es en gran medida una lectura anacrónica. Los gnósticos lo interpretaban como un entramado espiritual y psicológico que incita al alma a seguir dormida. Por tanto, luchamos ante todo contra nuestras barreras internas. De hecho, el apócrifo de Juan exhibe a los arcontes como artesanos de distintas partes del cuerpo, revelando la intensa relación entre lo físico y las fuerzas demiúrgicas. Se nombra a cada arconte con una función, asignándoles cierto control sobre esos elementos corporales. ¿Significa esto que estaban creando marionetas? No exactamente. Más bien, la idea es que nuestro aspecto material conforma un lienzo donde queda plasmado su sello simbólico. Pero si cultivamos la gnosis, podemos trascender esa huella y descubrir nuestra verdadera identidad, ese hálito divino encerrado en la carne. ¿Cómo se rompe este cerco de ignorancia? El gnosticismo predica, como hemos dicho, la gnosis o reconocimiento interior de nuestra esencia divina. Y ya el Evangelio de Tomás pone en boca de Jesús un mensaje que empuja a la autoconciencia. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces sabréis que sois hijos del Padre, el Padre viviente. Pero si no os conocéis a vosotros mismos, estáis sumidos en la pobreza. A simple vista, como hemos dicho, esto suena a autoconocimiento. Pero ese autoconocimiento no es, sin embargo, un mero hallazgo intelectual. Se asemeja más a la luz que enciende lo que estaba en penumbras. Romper la ilusión demanda un trabajo constante de discernimiento y, a menudo para los gnósticos, la guía también de un maestro o un texto sagrado que confronte nuestras falsas creencias. Suele decirse también que la visión gnóstica es radicalmente dualista. Lo material es lo malo y el espíritu lo bueno. Sin embargo, algunos escritos sugieren que la materia es simplemente el dominio de la limitación y por ende lo consideran inferior a la plenitud inefable. El objetivo no es destruir el mundo o sublevarse violentamente contra un demiurgo tiránico, sino despertar de la ceguera interior, comprendiendo que esa verdadera realización humana está en la gnosis de la naturaleza divina. Derrumbando la teoría de la Matrix moderna con las fuentes. Vivimos en una época fértil en teorías alternativas y narrativas de ciencia ficción. Desde la idea de vivir en una Matrix programada hasta la de reptilianos humanoides que beben nuestra energía, muchas especulaciones modernas afirman inspirarse en el gnosticismo.
Sin embargo, al ponerlas bajo la lupa, constatamos que la mayoría de estas teorías son reinterpretaciones algo superficiales, sin una base realmente profunda en los textos antiguos. Autores como Elaine Pagels, Bentley Layton y Kurt Rudolph son grandes especialistas en gnosticismo y subrayan que las referencias a los arcontes y al demiurgo deben comprenderse siempre en el contexto de las controversias religiosas de los siglos I al III. Con frecuencia, los gnósticos reinterpretan el Génesis para proponer otras alternativas. Por ejemplo, que la serpiente en el jardín del Edén era la portadora del conocimiento, mientras que el Dios creador del Edén, que es identificado con el demiurgo, quiso mantener a Adán y Eva en la ignorancia. Es un contraste con la interpretación ortodoxa, pero no alude en ningún momento a naves espaciales, ni entes multidimensionales, ni a conspiraciones reptilianas. Por otro lado, el carácter liberador del gnosticismo sigue vigente para quienes sienten que las religiones institucionalizadas no sacian su anhelo de una experiencia interior con lo sagrado. Como reza el Evangelio de la Verdad, así como uno se extravía en la oscuridad y tarda en encontrar el camino, así los hombres vagan hasta que encuentran la luz. Este llamado a despertar, a encontrar la luz, habla de nuestro extravío en la penumbra espiritual. Pero ¿de dónde surge esa lectura que equipara a los arcontes con seres multidimensionales o alienígenas que controlan la Tierra? Se puede rastrear hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando la contracultura, el esoterismo New Age y la ciencia ficción convergieron en un terreno propicio para teorías híbridas. Autores con inclinaciones espirituales y ufológicas fusionaron los nombres gnósticos con relatos de extraterrestres, creando una imagen moderna de los arcontes como amos interdimensionales. Más tarde, la literatura que podríamos llamar conspirativa tomó esa base y la llevó a un plano más extremo. Ciertos divulgadores introdujeron la noción de reptilianos que gobiernan en las sombras y alimentan la matriz del miedo humano. En sus exposiciones ocasionalmente citaban vagamente a el apócrifo de Juan o la hipóstasis de los arcontes, mezclando pasajes con historias de abducciones. El resultado, un concepto distante de la cosmovisión gnóstica original, aunque no por ello menos seductor para la imaginación colectiva. Si bien las nuevas generaciones se ven atraídas por esta mezcla de conspiración y misticismo, conviene señalar que la mayoría de los textos gnósticos no insinúan nada semejante. Allí los arcontes son, ante todo, poderes psicoespirituales que refuerzan la desmemoria de la chispa interior. Podríamos verlos como una metáfora en todo aquello que nos encadena a la superficialidad y el egoísmo. Para apreciar la dimensión profunda del gnosticismo, basta con una mirada cuidadosa a las fuentes. El Evangelio de Tomás nos sugiere una enseñanza atribuida a Jesús que apunta al autodescubrimiento. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Cada texto emite un rayo de luz distinto, pero juntos configuran una teología que pasa por el descubrimiento de una verdad oculta, no la derrota física de enemigos externos. Se habla de la materia, sí, pero como un escenario en el que se nos pone a prueba, no como un lugar dominado por entidades físicas literales. Se habla de arquetipos y metáforas que retratan la dinámica de la ignorancia frente a la gnosis. Sucede que en nuestros días el lenguaje literalista y sensacionalista se ha instalado con fuerza. Se antoja más cautivador creer en invasores intergalácticos o en seres que beben energía que sentarse a contemplar la profundidad de nuestra identidad espiritual. Y sin embargo, la gnosis no necesita de estos delirios galácticos para lucir apasionante. Su trama de la chispa divina en lucha contra el olvido ya es por sí misma un mito de resonancia universal. Entonces, ¿qué concluye el gnosticismo para nuestra era? Que la ignorancia es el verdadero enemigo, olvidar quiénes somos, confundirnos con patrones superficiales,
creer que lo meramente material agota nuestro sentido. ¿Dónde quedan el demiurgo y los arcontes? Siguen allí como símbolos de los patrones y potencias interiores que refuerzan ese olvido. Al verlos así, la batalla es contra la inconsciencia y el temor que habita en nosotros. El demiurgo representa la estructura que llama a conformarnos con la cáscara, mientras que los arcontes son esas fuerzas que desde nuestra psique o el entorno nos impiden ver la luz. Vivimos enredados en necesidades triviales, deseos fugaces y miedos atávicos, sin darnos cuenta que al fin y al cabo poseemos en lo profundo un destello inextinguible del pléroma. Ya lo advirtió el Evangelio de la Verdad. Así como uno se extravía en la oscuridad y tarda en encontrar el camino, así los hombres vagan hasta que encuentran la luz. Nuestra responsabilidad entonces es buscar esa luz. El gnosticismo insta a una conversión íntima y a la mirada sincera sobre uno mismo. En palabras del Evangelio de Tomás, cuando lleguéis a conoceros a vosotros mismos, entonces sabréis que sois hijos del Padre, el viviente. Es la voz que resuena a través de los siglos, empujando con firmeza y esperanza a recuperar esa memoria.